Ahí va a empezar a grabar. Bueno, ahí está grabando. 3 de junio, quinto B, aplicación de la energía. Vamos a presentar ahora una ventana. Compartir. Y ahí me voy a mostrar. Bueno, teóricamente me están viendo y están viendo la presentación. ¿Sí? ¿Puedes? Sí, sí, profe. Bueno, vamos a la presentación. Dice bobinas, electroimanes y relés. Esto es la que ya hablamos la semana pasada, la electroválvula. Que tenemos una bobina, acá tenemos un núcleo, pero vamos a analizar un poquito esto de dónde viene, porque nos va a servir para presentar el siguiente elemento, que es el relé. Técnicamente ustedes el año pasado lo tenían que haber visto, y si no, no importa. Si lo vieron, esto le va a servir como repaso y profundización, si ya lo han visto. Y si no, no importa, lo vemos, yo lo explico como que si nunca lo hayan visto. ¿Saben de lo que estoy hablando cuando hablo de un relé? ¿Sí o no? Si yo digo un relé, ¿saben de qué estoy hablando o no? Sí. Entonces ahora les pregunto, sin obligación de contestar, ¿no? Bueno, vamos a irnos un poquito acá adentro de este tema. Esto que estoy mirando acá es un alambre que tiene esta forma, que está circulando corriente eléctrica y tiene un nombre. Una serie de un montón de estas cosas es una bobina. Le podemos llamar una vuelta y también tiene otro nombre. ¿Saben o recuerdan cómo se llama? Si me dice, puede ser una vuelta, pero también tiene otro nombre que empieza con, tiene tres sílabas. Empieza con es y termina con ra, con ra. Es, ra. La esfera, lo único que se me viene a la cabeza. No es una esfera, espira. Una espira. ¿Escucharon así decir que una bobina está conformada Sí. por un Espiras. montón de espiras? ¿Vueltas o espiras? Bueno, y justo acá lo que habla es la regla de la mano derecha. Ahí hay una manito, ahí no tengo para ir ahora, entonces la manito significa, ahí si me ven el pulgar significa, es una regla para acordarse que si tenemos pasaje de corriente eléctrica en este sentido por un cable, se verifica, al pasar corriente eléctrica por un alambre, por un cable, por un conductor, se verifica, porque es la física, que va a haber un campo electromagnético. Y ese campo electromagnético va a estar alrededor de esa espira, y si va en este sentido, va a girar, en este caso, si yo me así, según como ustedes me están mirando, me parece, está girando antihorario. Si la corriente eléctrica va en sentido, va a ir así. Para ustedes, como me están mirando, me parece que está mostrando sentido horario, ¿sí? Y es lo que muestra acá. Acá está el pulgar hacia arriba, la intensidad, y está girando el campo electromagnético en este sentido. Acá la intensidad sube, acá la intensidad baja, por así decirlo, el trayecto de la corriente eléctrica, y cuando va para acá, el sentido de la corriente eléctrica va hacia abajo, como muestra acá en la manito. Entonces, el campo electromagnético cambia de sentido, por así decirlo, porque cambió de sentido la intensidad de corriente eléctrica. Entonces, las líneas de fuerza de ese campo electromagnético van a tener este sentido de este lado y de este otro lado de este sentido. Fíjense en que acá tenemos flechitas que van hacia adentro y acá también hacia adentro, coinciden. Entonces, las dos se van a unir. Entonces ahí lo que se va a verificar es para dónde van todas esas, el campo electromagnético, para allá se va a definir un norte y para atrás un sur. Entonces va a ser un pequeño
electroimán, muy pequeño. No es electroimán, es como un electroimán. El electroimán formalmente le falta algo en el medio. ¿Hasta ahí me siguen, chicos? Sí, profe. Sí. Gracias. Entonces, ahí está. La bobina sumatoria de espiras. Acá hay distintos tipos de espiras, más chiquitas, más grandes, ¿no? Para todos los tamaños que uno quiera utilizar. Y el electroimán es todo ese número de espiras, o sea, si con una espira yo digo que hay un norte positivo, un norte y un sur, porque se convierte como en un imán no permanente, sino eléctrico. Si sumamos muchas espiras, el efecto de cada vuelta, de cada espira, va a sumar un poco más a esa línea electromagnética. Entonces se va a hacer mucho más poderoso. Entonces, por eso, en un lugar, por ejemplo acá un electroimán casero, vamos a dar muchas vueltas. O sea, a más vueltas que dé, se va a verificar esa creación de un norte y un sur cada vez más potente. A su vez, se va a potenciar si las espiras van alrededor de un elemento como el hierro, ¿sí? Si es así, se van a potenciar y el norte que tengamos acá, por ejemplo, y el sur que tenemos acá, va a ser mucho más potente. Y acá puse una figurita como para, bueno, el alambre de cobre tiene que estar esmaltado, ¿no? Tiene que estar pintado, porque si no está pintado, si nosotros lo lijamos, supónganse, o sale de la fabricación y no está aislado, va a ser todo un cortocircuito, porque va a entrar, si viene la electricidad por acá, se va a conducir directamente hacia por acá, no va a dar todas las vueltas, tiene que estar esmaltado. Y bueno, y de acuerdo otra vez teniendo el electroimán, vamos a ver, si tenemos un positivo acá y un negativo acá de la pila, se va a verificar cuando circule corriente, va a dar las vueltas por la espira, se va a verificar un norte de este lado y un sur de este lado. Si le damos vuelta, como el sentido va a cambiar, el norte va a estar hacia la derecha, según como ustedes están viendo la pantalla, y acá a la izquierda. Va a ser el cambio del sentido. Y acá tenemos la comparación de que un imán permanente, vamos a llamarle un campo magnético, mientras que una bobina va a crear un campo electromagnético, con un norte y un sur. Ese campo electromagnético con un norte y un sur, si le ponemos en el medio un hierro, se va a potenciar, se va a hacer más potente, y eso lo vamos a llamar electroimán. Por eso, un electroimán va a tener esos dos componentes, la bobina y el núcleo de hierro, porque con los dos se hace más potente. Ahora vamos a explicar un poquito por qué. Hay una hipótesis, que acá la habla, pero yo se la voy a explicar. Weber es un señor, un investigador ya hace más de 150 años. Entonces decía, supónganse, vamos para acá. Tomamos el tornillo. El tornillo está compuesto por moléculas de hierro. Estas moléculas de hierro tienen una estructura, están formadas en grupos. Cada uno, cuando nosotros le ponemos un imán cerca o le ponemos en un campo electromagnético un electroimán, eléctricamente las moléculas, los cristales de hierro se van a tender a acomodar, se van a alinear. Y eso va a hacer que se potencie el campo electromagnético. Eso es lo que sucede acá. Esos dominios que se llama, o conjunto de moléculas que están en un cierto orden, o dipolos que se llama. Esperen que acá está entrando alguien. Alejandro García. Esos dipolos que se van a verificar. A ver, acá hay alguien más. Quiñones.
esos elementos, cuando está sometido a un campo electromagnético que va a tener ese campo electromagnético de inducción, se llama B, se va a llamar B, la parte eléctrica interna se va a ir, ¿ven? Está todo a un cierto lado. Entonces los dominios están orientados. Y esa fuerza que hace que se oriente ayuda a que potencie todo el sistema. Y hay veces, quizás a ustedes les habrá pasado, ¿no? Que después de un rato largo que ese imán está, la bobina está energizando el electroimán, el núcleo de hierro, sacan la alimentación y va a quedar como, estos no van a volver otra vez a desagruparse y a quedarse tirados para todos lados, van a tender a quedarse un poquito alineados. Entonces vamos a verificar que si tenemos esto de hierro y lo pasamos cerca de un imán mucho rato, va a tener como una imantación remanente, pequeña pero remanente. Ya va a quedar medio va a traer quizás pequeñas cositas metálicas o virutitas, las va a traer. No es que se convirtió como un pequeño imán, porque estuvo sometido a una fuerza electromagnética que orientó a todas las moléculas eléctricamente en un sentido, y cuando le sacamos esa solicitación, no vuelve al estado inicial totalmente, ¿sí? Tiene un poco de memoria, entonces se desacomodan, pero quedan un poquito orientadas, entonces por eso queda imantado. Eso es lo que sucede muchas veces. Si ustedes tienen, o tuvieron, o vieron que hay algunos destornilladores que son tipo, tienen la punta media magnética, que ayuda para tener los tornillitos, para ajustar. Bueno, es un cacho de hierro que lo sometieron a un alto campo electromagnético, de tal manera que tiene un poquito de un magnetismo remanente. No sé si me explico un poquito lo que les estoy comentando. Sí. Bueno. Acá lo mismo que dije, lo estoy explicando. Bueno, acá vamos a ver, este es el relé. El relé utiliza ese principio de electroimán. Vamos a tener una bobina, va a haber un núcleo y va a haber unos elementos que van a ser, las terminales van a alimentar la bobina, va a haber unos elementos que va a vincular, y cuando esto se vaya a energizar, acá hay una pequeña armadura y una pequeña palanca que se va a mover. Cuando acá circule corriente, la bobina se va a convertir con el núcleo, va a ser un electroimán, se va a mover esto y va a cambiar el estado de contactos de acá. Ahora, discúlpenme, mientras yo voy a compartir otra cosa que yo tenía ahí, tipo un GIF, a ver si se los puedo mostrar. Aguántenme un cachito, ahí alguien me está pidiendo entrar. Profe, ¿me acepta entrar? Soy yo, pero de mi otra cuenta. Dale. A ver, aguanta un cachito. Gracias. No, por favor. Entonces, mientras estoy preparando para mostrar acá una pequeña animación. Entonces, ahí tienen, viste, el relé, ¿no? Entonces, hay unos terminales que dice C, N, A, N, O. ¿Qué será eso? ¿Alguien lo puede explicar? Si se acuerdan, según lo que vieron, ¿no? ¿No? Ahí dice que son los contactos. ¿O no? Exacto. Sí, son contactos, pero ¿qué significa cada uno de esos contactos? Uy, no me acuerdo. Normal abierto y normal cerrado, ¿no era, profe? Sí, señor, era normal cerrado y normal abierto.
exactamente. Muy bien. Y Y el contacto normal, común es el del medio. claro, y en el medio va a ser estos terminales, este del medio va a haber, casi siempre es un positivo, ¿no? Va a haber una fuente positivo que el común va a venir por acá y va a haber tensión positiva hasta por acá. Y estos son los contactos. Así como está, la tensión positiva pasa a través del contacto por aquí, que es el contacto normal cerrado, y acá está la salida. Si esto está normal cerrado, significaba que el concepto de normal es cómo es el contacto cuando la bobina no está energizada. Cuando la bobina no está energizada, este contacto normalmente es cerrado. Y este contacto está normalmente abierto. Internamente se ve acá. Cuando se energice esta bobina, se va a mover esta palanquita, esto se abre y esto se va a cerrar. Entonces, el normal abierto, o normal open, ¿no? Se va a cerrar, y el normal cerrado, o normal close, por la parte en inglés, va a abrir. Una aclaración importante. A veces uno confunde y explica así, está normal cerrado y pasa a convertirse en normal abierto. No, no, no. Cuando decimos normal, es cómo es el contacto cuando la bobina no está energizada. Entonces, la respuesta correcta o la explicación correcta es, si está normal cerrado y se energiza el relé, se abre. Si está normal abierto, cuando se energiza el relé, se cierra. ¿Sí? Esa es una diferencia conceptual, pero muy importante, ¿no? Porque uno va al taller o un trabajo o algo, sí, está normal abierto y pasa normal cerrado. Cuidado que es algo conceptual que no está bien, no está bien explicarlo de esa manera. Eso que acá se ve aquí también. Quizás ya industrialmente se ve de esta manera. Acá tenemos la bobina con un resorte, que lo que va a hacer es ese resortecito, que no se ve acá, es cuando deja de estar energizada la bobina, vuelve al estado anterior. Alimentamos acá la bobina, y acá tenemos 1, 2 y 4. Entonces, haciendo el paralelismo con acá. El 1, ¿qué es? ¿Un normal cerrado o un común o un normal abierto? El 1, ¿qué les parece? ¿El 1? Un común. Un común. Creo, sí. ¿Y el 4? Normal abierto. Cerrado. No. No, cerrado para mí. Mira, si vos tomás de acá desde el 4, sin estar energizada la bobina, vos acá pones un positivo, pones el borne de 24 volts, tensión positiva, viene por acá y sale por acá, por el 2 la tensión positiva. Entonces, este sería el normal cerrado, el 2, el terminal 2, y el terminal 4 está abierto, no hay potencial positivo. Entonces, el 4 sería normal abierto. ¿Está bien? ¿Se Sí. entiende? Bien. Entonces, ahora les voy a compartir ahí un pequeño GIF. El común, la función que tiene es como una llave, prácticamente. Es La una función llave. que tiene es... no, una llave es un interruptor. Sí, El PLC, pero esperá. lo que me refiero es... Sí, te escucho. Sí, no sé si... No sé explicarlo. El común lo que hace es transmitir potencial positivo. Sí. Después, es como que vos tenés un positivo en el común, por así decirlo. Porque se llama común porque va a alimentar, de acuerdo a la condición, tanto al normal cerrado o al normal abierto, de acuerdo, lo va a abrir o lo va a cerrar de acuerdo a la condición. Vamos a ver acá, que yo quería mostrarle la animación. Pero ahí están viendo la animación, ¿no? El GIF. ¿Se ve el GIF? Sí, se ve. Entonces, lo que se está viendo acá es, tenemos acá un positivo que va a alimentar a la terminal y después tenemos acá la salida que va al negativo. No queda otra. Tiene que ser un circuito cerrado. Y acá solamente es un botoncito que cuando se presiona pasa la corriente, y cuando pasa la corriente se energiza la bobina
acá se ve el campo electromagnético que se genera, esto es atraído magnéticamente o electromagnéticamente, y lo que hace mecánicamente es mover el contacto de un lado para el otro. Acá estoy haciendo como loco, entonces ahí, esto sería como un interruptor. Ahora vamos a ver cómo conectamos esto que está acá, ¿no? El común sería un positivo. Ahora más abajo, vamos a ver cómo se conecta. Vamos acá, estamos con esto. Bueno, este es el GIF, porque esta es la presentación. Principio de funcionamiento de relé, es lo que explicamos. Y la simbología se va a representar de esta manera. Este es el relé, que va a tener la letra K. Bueno, después le voy a poner acá. Normalmente se dice la letra K. Esta línea entre punteadas significa que va a influir electromagnéticamente a estos contactos. Lo que vimos recién es, volvemos acá, tenemos un común, un normal abierto y un normal cerrado. Es solamente un conjunto de contactos. Sería esta parte. Este sería el común, el 1,1, y el 1,2 sería el normal cerrado, y el 1,4 el normal abierto. Hay relés que pueden tener un conjunto de común con su correspondiente normal cerrado y abierto, y hay relés que pueden tener varios. Pueden tener 2, pueden tener 4. Siempre la comparación que uno dice es, bueno, yo puedo tener un enchufe, un alargue, pero también puedo tener un alargue con una zapatilla. Entonces, de acuerdo a lo que yo necesite, voy a conectar en la zapatilla la notebook, el cargador del celular y no sé, y otra cosa más. Entonces, quizás no necesito todo. Con los relés pasa algo parecido. Si yo lo necesito, puedo tener varios contactos que se conforman en partes separadas para poder conectar distintas cosas. ¿Se entiende la analogía que digo? Sí, sí. Sí, profe. Bueno. Y acá vemos una aplicación. Acá lo que estamos mirando es, se está representando solamente el común con este terminal. Este terminal no se muestra porque no lo estamos usando. Entonces acá, utilización como interruptor. Entonces tenemos el botoncito, la fuente, la bobina de relé. Esto se llama circuito de control. Y acá lo que va a comandar se va a llamar circuito de potencia. Porque acá podemos estar comandando una bobina a 12 volts, a 24, hasta a 5 volts. Y de este lado, como es un circuito independiente, que está vinculado solamente electromagnéticamente, acá podría ser la misma tensión, 5, 12, 24, hasta podría ser corriente alterna. Se utiliza mucho el relé en esas condiciones. Entonces, cuando yo pulse aquí, se energiza el relé, cambia el estado, que este estaba normal abierto, se cierra, y mientras esté energizado esto, va a circular corriente. Se cierra el circuito, y va a circular la corriente y va a alimentar la lamparita. Ahí alimentamos una lamparita, pero podemos alimentar una electroválvula, que es la finalidad de lo que estamos viendo acá en electrohidráulica, puede alimentar un pequeño motorcito, hasta de corriente continua, o hasta un motor de una bomba monofásico, ¿sí? Podemos alimentar esos directamente con un circuito de control que estemos trabajando a 24 volts. ¿Por qué? La bobina trabaja a 24 volts y esto puede ser otro tipo de tipo de electricidad. Discúlpenme, subamos por acá para ver esto, ¿no? Acá podemos trabajar, si la bobina está diseñada para trabajar con 24 volts, cuando energicemos se va a energizar y lo que se hace es, esto cambia el contacto. No va así. Acá este puntito que quiere señalizar que está aislado eléctricamente. El común, el positivo, se va a transmitir tanto a este contacto o a este otro cuando esté cerrado. Ahí se va a verificar la conducción eléctrica. No va a venir por acá. Si llega a venir por acá, hace un cortocircuito y se revienta todo. Está aislado eléctricamente. Entonces tenemos un circuito que puede ser de control, que se va a llamar,
y que está vinculado electromagnéticamente a un circuito que puede trabajar a la misma tensión o a distinta. Esto ya lo vimos. Bueno, acá tenemos relés, distintos tipos de relés. El que yo les mostré es este, que se usa, se sigue usando, ¿eh? No es algo de la antigüedad. Obviamente, hay algunos diseños que son viejos, que ya no se utilizan, que tienen esta forma. Pero se siguen usando. Ustedes van a una casa de electricidad, de automatización, se siguen vendiendo. Después hay otros que son más chiquitos, están, en vez de estar así en forma con acrílico transparente, están así cerrados, ¿sí? Acá lo que se ve, obviamente, fíjense, son los contactos, y acá se ve la bobina. La vinculación mecánica está acá. Y acá abajo son los terminales. Y bueno, acá vamos a tener los terminales para alimentar la bobina. ¿Y estos terminales qué van a hacer? O un común, normal abierto, cerrado. ¿Sí? Entonces, acá tenemos, estos los relés, esto lo saqué de un catálogo, de una firma acá que comercializa en Argentina, y lo común es que el relé se inserte en un zócalo. Este es un riel DIN. Y los zócalos tienen unos bornecitos. Ahí tiro los cables, ahí conecto la alimentación de la bobina, y acá vamos a tener los comunes con sus normales abiertos y normales cerrados, para hacer la conexión en un tablero eléctrico. Ya hace unos años aparecieron otros tipos de relés. Estos se siguen usando, obviamente, pero hay algunos que trabajan con un poquito menos tensión o igual, y son tipo pastilla y zócalo. En vez, es otra configuración, es electromecánico también, pero son más reducidos. Esto se llama el zócalo también, como el que se vio más arriba, y el relé, al hacer tipo unas pastillitas, se le llama pastilla. Entonces hay relés que van a ver que si ven en un tablero un elemento esto también es un relé. Después acá, para mostrarles, tenemos también, el automóvil tiene relé. Cuando ponemos la baliza, o cuando ponemos se pone la luz de giro, se escucha un ruido característico. Se escucha un ruido crítico dentro del auto, ¿no? Que es el famoso tic-tic, tic-tic, tic-tic. ¿Sí? Hice la onomatopeya. Ese ruidito es que en el tablero hay un relé que está funcionando, se está cerrando y se está abriendo. Fíjense en acá, este es un relé que se utiliza en auto, que trabaja a 12 volts. Fíjense que acá le voy a hacer zoom. Y van a ver acá se ve mejor, la gráfica de relé. La bobina, y en este caso relé, tenemos un común, que sería acá, y este es el normal abierto. Fíjense, el común lo vamos a identificar, porque si bien los dos están separados, tenemos este puntito y acá tenemos la llavecita. Cuando esto se energice, la llavecita se va a cerrar. Y acá tenemos una pequeña L. Eso identifica que este es el común y este es el normal cerrado en este caso. Y tiene, ya que estamos, ya tiene una característica especial. Vamos a ver el relé. Cuando vemos, estos son los terminales. Entonces esos terminales, en la parte autopartista, en la parte eléctrica, tienen unos numeritos. Esos numeritos, ¿qué carajos son? Perdón por la palabra, ¿no? ¿Qué son estos numeritos? Son los nodos terminales. O sea, nos identifican qué es cada cosa. Entonces acá tenemos, este relé simple se llama, hay otros tipos de relé, que tienen quizá un par de contactos más, con dos bornes de salida. Entonces el 30, vamos a buscar el 30, acá está. Es entrada de corriente principal. Fíjese, entrada de corriente principal, ¿eh? El 30, acá tenemos la analogía, acá tenemos, sería el común. Energía principal común. 85, 87, vamos a con el 87. Salida doble de corriente principal. Acá tenemos 87 y 87. Acá tenemos estos dos. Un 87 y este también es un 87. Significa que acá cuando estén los 12 volts el potencial y se cierre, vamos a tener tensión tanto en este borne como en este otro.
¿Hasta ahí me siguen, chicos? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Gracias. Sí, sí, profe. Bueno, y fantástico. Y después nos queda el 86 y el 85. Bueno, el 85 es 86, perdón, entrada corriente de mando, y el 85 salida corriente de mando. El 85, 86 es para alimentar la bobina interna que tiene este relé. Entonces, cuando lo que se verifica es, cuando uno pone la baliza, hay un circuito eléctrico que va a energizar, va a cerrar esta bobina, y hay un temporizador aparte, va a cerrar esta bobina, se cierra, y esto va a alimentar, por ejemplo, las lamparitas de la baliza o la luz de giro. Entonces, ¿por qué usamos un relé? El relé es un elemento que nos sirve también de protección. Supónganse que hay un cortocircuito. Si hay un cortocircuito, una lamparita o un elemento, la corriente del cortocircuito es alto y va a tender a quemar el elemento. Si no tenemos el relé, ese cortocircuito puede venir por acá, si está cerrado, pasaría directamente al circuito principal, donde va a estar el circuito de la batería. Entonces lo que vamos a hacer es quizás tener un cortocircuito en todo el sistema eléctrico. Entonces sería un desastre. Entonces, una de las funciones de relé es poder comandar elementos que, si se dañan, como hay una vinculación electromagnética entre lo que yo quiero alimentar y el control, si acá se me quema por X causa, por un cortocircuito, zafa el circuito principal de mando. Entonces, si hay un cortocircuito, se quema algo, listo. Cambio de lamparita, se quemó el relé, no importa. Cambio el relé. Se quemó esta parte, listo. Pero como esta parte estaba protegida, saco el relé, lo cambio y me va a funcionar, y protegí el sistema principal. Es lo que también se utiliza cuando uno tiene un fusible. El fusible también. El fusible lo que hace es, en vez de relé, el fusible es, cuando hay una alta conducción eléctrica, se quema el fusible. Entonces me protege, me evita a que llegue al sistema principal del automóvil y que la falla sea peor o más cara. No sé si se me entiende un poquito, chicos. Sí, sí, profe. Bueno, y acá tenemos, acá había otro GIF, esperen que lo vamos a... Ahí estoy compartiendo, esta es la presentación. A ver si lo tenía por acá. ¿Qué pasa aquí? Aguante que no me están dando bien la maquinola. No me hace la previa. Entonces acá, ya que estamos... Aguante el men, eso. No me mostraba porque estaba... Acá hay otro GIF para mostrar que yo puedo tener un sistema de 12 volts y conectarlo electromagnéticamente con acá una lamparita halógena ya vieja de 220. Entonces yo puedo conectar dos circuitos. El nexo es el relé. El relé va a tener su bobina, su núcleo, y lo que voy a tener acá en la lamparita, obviamente va a ser la fase y el neutro. La fase, fíjense, que viene por acá y va a entrar al común, la fase. Y acá lo que yo quiero hacer, como está configurado, es que cuando esté activado el relé, se prenda la lamparita. Entonces, la parte esta, la continuación de la fase, la voy a usar en el normal abierto, porque cuando se energice esto, se va el contacto este, que está relacionado con el común, se va a ser atraído para cerrar contacto acá. Y luego acá, del culote de la lámpara, va
a la parte del neutro. Ahora, ¿qué sucede? ¿Podemos conectar otra cosa ahí? Sí, podemos hacer todo lo que uno quiera. Entonces, fíjense en lo que estamos haciendo acá, o lo que está mostrando la configuración. A ver, explíquenme ustedes, a ver, ¿qué interpretan qué es lo que está pasando acá? Cuando el común toca el normal cerrado se prende una lámpara y cuando toca el normal abierto se prende la otra. Exactamente. ¿Y eso qué depende? ¿Cuándo se va a prender la lámpara de la izquierda y cuándo se va a prender la lámpara de la derecha? ¿En qué condiciones? Cuando se presiona el Cuando pulsador se se prende presiona el la... pulsador, puede ser. Sí, cuando se presiona el pulsador, ¿qué lámpara se prende? ¿La que está a la izquierda o a la derecha? La del normal la abierta. izquierda. Claro. Claro, y si no pulso nunca, si no presiono nunca el pulsador, Se mantiene ¿cuál prendida la la- de la derecha. La de la derecha, la del normal cerrado. para siempre, exactamente. Exactamente, es así. Dejamos de compartir, a ver, quiero volver. Ah, sí, me faltaban dos filminitas. Ahí ya se las presento de vuelta. ¿Volvieron a ver la pantalla? Sí, Sí. Bueno, y acá ya nos vamos metiendo un poco, lo anterior es todo más descriptivo, más didáctico, que viene muy bien, y acá ya nos vamos metiendo ya en los circuitos como lo vamos a ir interpretando. Entonces, acá, por ejemplo, a 12 volts, tenemos un relé, un contacto normal abierto, perdón, este es el contacto normal abierto, me equivoqué, S1 es un botón, va a ser un pulsador. Entonces, cuando yo pulse, se va a energizar y justo acá va a pasar con lo que pasaba con la lámpara izquierda o la derecha. En este caso, si el relé no está energizado, ¿la lámpara está prendida o está apagada? está apagada. Si no está energizado el relé, Está prendida. claro, porque estaba, sí, yo Sí, lo estaba viendo al este es revés. un pulsador, no es un contacto. Este es un pulsador. Entonces está abierto y justo está conectado acá con el normal abierto o cerrado sería esto. Cerrado. Normal cerrado. Exactamente. Hay uno que es normal abierto y otro normal cerrado. Este es un normal cerrado. ¿Por qué? El relé no está energizado. Está la tensión acá, ¿no? Pero no pasa, porque el circuito está abierto. Esto es la tierra. Entonces, como esto no está energizado, el contacto está así. Entonces está normal cerrado. Se prende la lamparita. Ahora, cuando yo cierro el contacto de S1, ahora sí, pasa toda la electricidad por la bobina, cierra el circuito acá yendo a tierra, y influye electromagnéticamente para que el contacto se abra. Y ahí la lamparita se apaga. Y por último, ya hace unos años, ¿no? El tema de Arduino, el tema de automatización, se utiliza mucho y un circuito electrónico, una placa, si fuese de un Arduino, podemos, por programación, podemos controlar el encendido y apagado de electrodomésticos. En este caso, lo que estamos mostrando, lo que nos interesa es cómo hacemos para vincular un artefacto eléctrico de nuestra casa, ¿no? Nosotros acá en Argentina esto quedó así de la figura que yo saqué, ¿no? 120, el ángulo igual de Brasil se usa. Nosotros usamos 220, ¿no? de alterna. ¿Cómo hacemos para conectar una lamparita o un electrodoméstico? ¿Cómo vinculamos con la electrónica del Arduino que trabaja con 5 volts nada más, con los 220? Bueno, en el medio metemos un relé. Esa es una plaquita que tiene un solo relé. Hay unas plaquitas de Arduino
que tiene 2 o 4 relés que podemos utilizar. Y ese relé, fíjense que vamos a tener un cablecito de control y está un cablecito de alimentación, ¿no? Positivo negativo que trabaja a 5 volts. Y acá hay 3 bornes. ¿Sí? Acá hay 3 bornes. Entonces, ¿qué les parece? Estos bornes hay, seguramente, un común, uno mal abierto y uno mal cerrado. Si yo quiero controlar mediante la placa electrónica el Arduino, que se prenda la lamparita a mi voluntad, y algunos de estos, si este sea la fase, ¿a dónde la mandaría? ¿A cuál de los 3 bornes la mandaría al relé? ¿Al normal abierto, normal cerrado o al común? El común. Sí, claro, si es la fase, lo vamos a mandar al común. Y nosotros queremos que cuando se energice el relé, se prenda la lamparita, este borne, ¿qué tendría que hacer? ¿Normal abierto o normal cerrado? Cerrado. Repito, si yo quiero a voluntad, que cuando yo quiera, a través de la placa, cuando quiera, que cuando energice el relé, se prenda la lamparita, fíjate lo que digo, ¿no? Cuando se energice el relé, que se prenda la lamparita. Entonces, ¿que tendría que ser? ¿Normal abierto? Normal abierto. Normal abierto, exactamente. Eso es lo importante, y que te des cuenta de cómo sería. Si yo quiero, o sea, cuando se energice el relé, que esto se prenda, y no queda otra que lo pongamos en el normal abierto. Si lo ponemos en el normal cerrado, siempre va a estar prendido. Siempre va a estar prendido. Sí. Ahí está. Bueno, vamos a dejar de compartir. Y vamos a presentar los minutos que nos quedan. Vamos a volver al efecto hidráulica. Ponte un cachito. Tum, 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 tum. Hidráulica. Acá estás. Ahí se está abriendo. Vamos a compartir la pantalla también. Presentar ahora toda una ventana. No hace falta toda la pantalla. Compartimos. A ver si me quedó vista previa, usado recientemente. Ahí está. Sí, así mejor. Así ya ganamos tiempo. Se ve la pantalla de FluiSim, ¿no, chicos? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, entonces ahí lo que estamos viendo es un circuito electrohidráulico. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esto no es un relé. Ahora lo vamos a ver. Esto no es un relé, esto es una bobina, un solenoide. Acá tenemos un circuito de mando y acá tenemos un circuito de potencia. El circuito de potencia vamos a tener el pitón, la válvula, pero esto es una electroválvula, porque tiene este elemento. Uno se pone acá adentro, le hace doble clic, ahí podemos configurar la válvula, y en este caso significa que esto sea neumático, eléctrico o puede ser electroneumático. La válvula va a ser, si le mandamos una señal neumática, se va a mover el carrete interno. Si le mandamos una señal eléctrica, se va a mover también. Esto es totalmente eléctrico, así lo vamos a hacer. Y en los planos hidráulicos y neumáticos, se utiliza electroneumáticos, electrohidráulicos, y también en los planos eléctricos se suele separar lo que es el circuito de mando y lo que es el circuito de potencia. Lo que es el circuito de potencia es básicamente lo que va a ser el trabajo mecánico.
este pistón va a hacer un trabajo mecánico con el fluido hidráulico que va a mandar acá la bomba dentro de la unidad hidráulica. Tenemos la válvula, pero va a estar comandado eléctricamente. La lógica de cómo va a estar comandado eléctricamente se pone en un circuito aparte. En este caso, vamos a tener un pulsador que va a energizar esta bobina o solenoide A+, que es la misma, A+ y más. Estamos hablando del mismo elemento. Lo que pasa es que este elemento está presente en el circuito de potencia y está presente en el circuito de mando, pero conectado de la manera que tendría que utilizarse. Y aquí, el circuito, la bobina A-, la tenemos aquí y acá también. Ahora, mientras ustedes ven eso, vamos a hacer una aclaración que vale la pena hacer, porque quizás uno se puede llegar a confundir en la interpretación de lo que se está mirando. Aguánteme un cachito. Y les voy a mostrar una cosa. Y no se me vayan, que ahora después no subió el preceptor, les voy a tomar la lista. Esperen que ahora sí, voy a compartir toda la pantalla, así me ven lo que estoy haciendo. Bueno, acá lo que voy a dibujar un poco es el circuito. Lo voy a hacer bastante feo, disculpen. Pero bueno, esta sería la válvula, ¿no? A ver si me ayuda. Esta es la válvula. Y yo la voy a conectar. Ahí tenemos una parte y otra parte. Si esto va así, y esto va así, y esto va de este lado, acá viene la alimentación de la bomba, y este va a ser el tanque. Y lo que comentábamos recién es que acá tenemos un solenoide. Un solenoide. Otro solenoide. Esto íbamos a llamar A+. ¿Por qué llamamos A+? Porque este es el pistón A. Cuando energicemos esta solenoide, se va a mover de tal manera la válvula que el pistón va a avanzar. Y después, si energizamos este otro solenoide llamado A-, este pistón va a volver. Por eso vamos a tener ese tipo de nombre. Ahora, físicamente, ahora yo les mostré, el profesor me muestra un circuito de potencia y un circuito de mando. ¿Cómo lo conectamos en la realidad? Y bueno, en la realidad vamos a tener, si este es el botón, y acá tenemos los 24 volts de continua, va a entrar a la bobina. Y acá va a salir y va a volver a los 0 volts. ¿Sí? Cuando cerramos acá, se energiza. ¿Y cómo conectamos esta bobina? Bueno, vamos a tener que tirar del borne de 24 o del cable por acá. Permítanme, hago todo un caminito y va a ingresar a la bobina de 24. Y acá me olvidé de poner el botón. Tiene que estar el botón para que no esté conectado directamente. Y a la salida esta, ¿dónde la tengo que mandar? ¿Dónde parece que la tengo que mandar? La salida de la bobina. ¿Qué me dicen? Se me todo y no entendí nada de lo que explicó recién, profe. Me están dando ¿No otro se mal entendió? internet. No, me están dando mal Bueno. internet.
Bueno, quédate tranquilo. ¿Alguno me pudo seguir? Ahora lo explico de vuelta. Esto va a ir al negativo. Va a ir acá. Entonces tenemos la válvula, un solenoide acá, un solenoide acá. Para que esto se energice, tengo que cerrar acá el circuito. Va a pasar la electricidad y va a volver acá. Si yo quiero esto que funcione, cierro acá, se va a energizar. Es lo que yo hice, o lo que se muestra, lo que se ve más prolijo acá, en el Festofluisim. Acá está más. No lo conectamos directamente, sino está acá. Tenemos este botón que alimenta esta bobina. El A-, que es este, se hace a través de ahí. Pongo play, presiono, se energizó esta bobina e internamente la válvula se movió. Ahora voy a presionar esta, se va a energizar esta otra bobina, que es esta también, que es lo mismo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué yo les mostré la otra parte? Si bien el dibujo no es muy prolijo lo que pude hacer, estamos viendo que los cables hay que empezar a tirarlos por ahí. Y si tenemos más pistones y más válvulas, más electroválvulas, se va a hacer más complicado la lectura del diagrama eléctrico. Entonces, se acostumbra o se definió hacerlo de esta manera. El que ya tiene cancha lo va a interpretar mejor. Cuando vea esto, listo, yo tengo 24, tengo que entrarlo a la bobina. Y la salida a 0. Como está todo en línea, sin que esté tanto dando vueltas, es más ordenado hacerlo de esa manera. 1 minuto y ya terminamos. Y después yo les hablé de relé. Estuvimos casi toda la clase hablando de relé. ¿Y dónde está el relé? Que lo vamos a usar ya la semana que viene. El relé está acá. Esperen que se me escapó. Se me escapó el relé. El amigo relé. Componentes eléctricos. Acá está. Este es el relé. Vamos a dejar... Este es un relé. Este relé yo le puedo poner una marca que va a ser K. Le vamos a poner K1. Y este relé yo puedo conectarlo con un contacto normal abierto o un normal cerrado. Acá vamos a tener un contacto normal abierto y este es un normal cerrado. Vamos a probar conectándolo a un contacto normal abierto. Así terminamos la... Esto lo vamos a cerrar, esto lo vamos a... Discúlpeme que lo voy a hacer así un poquito desprolijo, pero para que se entienda, así no tardo mucho y no me quiero pasar mucho del horario. Esto lo tenemos que llamar con el mismo nombre para que se dé cuenta el Festofluisim. Entonces le vamos a poner play. Fíjense, acá acciono. Ahora yo voy a accionar esto, se va a energizar el relé e indirectamente va a cerrarse este contacto, porque este K1 está relacionado con este. ¿Ven? Ahí se cerró. Y ese es el principio de funcionamiento del relé, que la semana que viene vamos a ver el principio de lo que es el enclavamiento o la retención. No sé cómo andan, me decían que andaban con problemas, que no se estaba cortando mucho. Bueno. A mí nomás, profe, se me trabó un toque justo cuando empecé a explicar eso. Bueno, cualquier cosa después, si tenés un poquito de ganas, te fijas la grabación, que después la voy a subir. Sí. Y si no, la semana que viene lo aclaramos. Bueno, los que están presentes es González, Gómez, Suárez, Quiñones, Romero García,
Ordóñez, Selem, Medina, Halet, Salazar, bueno, están casi todos, no sé ahora. Míguez, Ramos y Umpierres. Bueno, chicos, listo por hoy. La semana que viene vamos a seguir con esto y ahí ya vamos a sacar otro trabajo práctico que es para el trimestre que viene. Ok, profe. Bueno, chicos, cuídense, profe. les mando un abrazo. Chao. Igualmente. Nos vemos. La próxima clase, profe. Nos vemos. Chao. Próxima. Chao, profe. Chao, chao.